Bueno, bueno. Bienvenidos chicos a este video, a esta clase para algunos, donde sí ya vamos a empezar a ver las reacciones de oxidación y reducción. Y digo sí ya vamos a ver porque esto teníamos que haber visto ya hace tiempo y por cuestiones por cuestiones pandémicas no se pudo, ¿verdad? Entonces, empezamos con algunos conceptos iniciales. Hay que entender qué es la oxidación y qué es la reducción. Y de hecho, por la oxidación se entiende que es la pérdida de electrones, ¿sí? Y por la reducción se entiende que es la ganancia de electrones. Y estos dos procesos siempre ocurren de forma simultánea. No existe oxidación sin reducción y no existe reducción sin oxidación. Cuando un átomo se oxida, otro generalmente es el que se reduce. En otras palabras, cuando un átomo pierde electrones, otro átomo es el que gana esos electrones del átomo que perdió. Oxidación es una palabra que solemos usar también en nuestro día a día. Solemos decir, bueno, qué oxidado que estoy, ¿verdad? La gente que estudia danza, por ejemplo, hace su baile, practica todo el día, pero pasa un tiempo sin practicar, unos meses, un año sin practicar y dice, uff, estoy oxidado, estoy oxidada, ¿verdad? Pierde la práctica. Y en el caso de los electrones, no pierden la práctica, lo que pierden son, perdón, en el caso de los átomos, no pierden la práctica, lo que pierden son los electrones, ¿verdad? Lo mismo, si soy un jugador, soy un goleador, soy el número 9 de la cancha y dejo de practicar por varios meses, pierdo la práctica, me oxido en eso, ¿verdad? Me oxido en mis habilidades de goleador, qué sé yo, ¿verdad? Y en el caso de los átomos, lo que ellos pierden cuando se oxidan son electrones. Lo único que ellos pueden perder son electrones. Entonces, cuando pierden los electrones, se oxidan. Me di muchas vueltas, pero para que quede lo más claro posible. Entonces, ¿cómo yo sé cuando un electrón se oxida, perdón, cómo yo sé cuando un átomo se oxida y cuando otro se reduce? Y todo depende, o lo que me va a dar la pista en realidad de si se oxida uno y se reduce otro, es el número de oxidación. En las reacciones redox, o sea, en las reacciones de óxido-reducción, se producen cambios en el número de oxidación. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de electrones y nosotros dijimos que el número de oxidación era un numerito que me indica cuántos electrones pierde o gana un átomo cuando se combina con otro, ¿verdad? Entonces, si yo observo cambios en el número de oxidación en una reacción química, entonces estoy viendo una reacción redox, ¿está? Y básicamente, en la tabla periódica nosotros tenemos todos los numeritos de oxidación, ¿verdad? Todos los NOx de cada elemento químico. Nosotros dijimos que todos los del grupo uno tienen número de oxidación uno. En el caso del hidrógeno puede ser más uno o menos uno dependiendo de con qué se combine, ¿verdad? Todos los del grupo 2 tienen número de oxidación 2. En este caso, en esta tabla que pueden encontrar online, el helio se colocó acá, pero el helio no tiene número de oxidación. ¿Por qué? Porque el helio es un gas noble. No necesita perder ni ganar electrones para tener una configuración estable. ¿Sí? Y voy a mostrarles ahora mismo esta misma tablita, pero un poco más dinámica. Acá está la tablita. Espero que estén viendo, ¿verdad? Esta tablita es de la página petable.com, ¿verdad? Y la petable es una propiedad, una tabla periódica dinámica, donde yo puedo observar propiedades de cada elemento, puedo ver los electrones, los isótopos, los compuestos que pueden formar. En este caso, lo que nos interesa es, o son, sí, es la pestaña de electrones. En esta pestaña de electrones es donde me aparece el número de oxidación, ¿sí? Estado de oxidación. Si se fijan, todos los del grupo uno tienen número de oxidación más uno, ¿sí? Los metales, por sobre todo, siempre positivos porque ellos tienden a perder electrones. Si yo pierdo electrones, pierdo cargas negativas y me quedo positivo, ¿verdad? Y nada más para mostrarles que, por ejemplo, el hidrógeno en su configuración electrónica es 1s1, es decir, tiene un lugar para ganar un electrón. Pero así también, ese electroncito que él tiene puede perderlo sin ningún problema. ¿Para qué? Para alcanzar una configuración estable como la del helio. El helio es un gas noble, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, el litio que está acá,
El litio, su configuración electrónica es 1s2, 2s1. ¿Por qué? Porque tiene 3 electrones. El litio puede perder ese electroncito que tiene al final, en su último nivel, para poder quedarse con una configuración que se le parezca al helio. Helio, litio, helio, litio. El berilio, lo mismo, él puede perder los 2 electrones que tiene para quedar como con una configuración del helio y ser más estable. Entonces eso es lo que buscan todos los elementos químicos, tener una configuración parecida a la de un gas noble, ¿verdad? En el caso del magnesio, por ejemplo, él prefiere perder estos 2 electrones que tiene acá para quedarse con una configuración electrónica parecida a la del neón, que el neón tiene esta configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6. Y el magnesio tiene 2p6, 3s2, entonces prefiere perder eso, ¿verdad? Y en el caso de los no metales como el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno tiene 1s2, 2s2, 2p4, ¿verdad? Tiene 4 electrones y le faltan 2 electrones para llenar este subnivel o este nivel electrónico y poder parecerse al neón. Entonces, como le falta 2 electrones, su número de oxidación es 2 negativo. Negativo porque puede ganar cargas negativas. ¿Está? Y ahí parecerse al neón. Oxígeno, neón. Esto es un poquito la explicación de dónde sale cada cosa y por qué los números de oxidación tienen esas cargas, esos signos positivos o negativos. ¿Está? Eso nomás les quería mostrar. Para recordar un poquito también configuración electrónica y por qué estudiamos alguna vez configuración electrónica. Bien, otros conceptos muy importantes en las reacciones de oxidación y reducción son son los agentes oxidantes y reductores. Un agente oxidante es a la sustancia que oxida a otro, ¿verdad? Un agente oxidante. Si yo contrato a un agente espía, contrato para que le espía a otro, ¿verdad? Entonces un agente oxidante es la sustancia que le oxida a otras sustancias, ¿sí? ¿Qué hace para oxidar las otras sustancias? Le quitan los electrones a esas otras sustancias, ¿sí? Entonces, como quitan electrones a otras sustancias, ellos, los agentes oxidantes, ganan electrones. Y dijimos que si algo gana electrones, se reduce. Entonces, un agente oxidante es una sustancia que oxida a otras, gana electrones y se reducen. Si gana electrones, entonces su número de oxidación disminuye. Si es positivo, por ejemplo, si es más uno y gana un electrón, en vez de ser más uno, se queda en cero, ¿verdad? Disminuye. ¿Por qué? Porque ganó un electrón y el electrón tiene carga negativa. Eso va a quedar más claro con los ejercicios en breve. Y un agente reductor es lo contrario al agente oxidante. Es una sustancia que reduce a otras sustancias. Experimenta un aumento en su número de oxidación. ¿Por qué? Porque pierde cargas negativas, entonces se queda más positivo, pierde electrones y por ende se oxida. Si pierde electrones, se oxida. ¿Está? Y acá en nuestro dibujito. Un agente reductor es aquel que da sus electrones a otro, ¿sí? Para reducirlo. Y como este agente reductor dio sus electrones, el agente reductor se oxidó. Y el agente oxidante es el que recibe los electrones. Y como recibió electrones de este agente reductor, entonces mi agente oxidante se reduce, ¿sí? El compuesto B pierde electrones. En realidad el compuesto A. El compuesto B gana electrones. Acá está mal, este cuadrito. ¿Sí? El compuesto A es el que pierde los electrones. El compuesto B es el que gana los electrones. ¿Está? Vamos a hacer algunos ejercicios para que quede un poquito más claro lo que estamos hablando. Bien, para hacer estos ejercicios hay que tener en cuenta lo que vimos la clase pasada, ¿sí? El tema de los números de oxidación, cómo asignar los números de oxidación, a qué tiene que ser igual mi número de oxidación, si tengo un compuesto iónico, un compuesto covalente, si tengo un ion, si tengo un solo elemento sin combinarse, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el uno. En este ejercicio lo que me pide es determinar cuáles son los agentes oxidantes y cuáles son los agentes reductores en cada reacción, ¿está? Voy a escribir grandecito. Bueno, entonces tenemos clorato de potasio más azufre y eso me da cloruro de potasio más dióxido de azufre.
¿Está? ¿Cómo empiezo este ejercicio para saber cuál es agente oxidante y cuál es agente reductor? Bueno, lo que tengo que hacer es a cada compuesto, a cada reactivo y a cada producto, ir colocándole los números de oxidación, ¿sí? Y si yo noto una diferencia de números de oxidación entre reactivos y productos, entonces estoy viendo una reacción redox, ¿sí? Vamos a empezar. En el caso del potasio, nosotros sabemos que todos los elementos del grupo 1A de la tabla tienen número de oxidación más 1. El potasio justamente está en el grupo 1. Entonces, más 1. Sabemos también que el oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Sí? Y en este caso el del cloro ni idea tenemos. Entonces, vamos a poner una X al cloro. Tenemos que saber cuál es el número de oxidación del cloro acá, sí o sí, para poner el de todos, ¿verdad? Y esto va a quedar entonces así. Más 1 más X menos 2 y eso es igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué igual a 0? Porque es un compuesto neutro, no tiene carga, no es unión. Entonces acá va a quedar X menos 2 más 1 es igual a menos 1 y eso es igual a 0, ¿sí? Entonces X es igual a 1 positivo, ¿sí? Total, tienen que tener cuidado con los signos, eso es muy importante. Entonces acá vemos que el número de oxidación del cloro es 1. Vamos a ponerle arriba, 1 positivo. Hay un error acá, grandote, enorme, ¿verdad? Que seguro ustedes ya se dieron cuenta. No multipliqué este 3 por este menos 2. Entonces, no es más 1 mi número de oxidación, Jorge Jara. Graso error, ¿verdad? Entonces, acá es en realidad 3 por menos 2 menos 6, ¿sí? Menos 6 más 1 en realidad es menos 5. Ahí sí. Y si pasa al otro lado a sumar es 5 positivo. Mm, ahora sí tiene sentido. Perdón, chicos. Ahí está. 3 por menos 2 menos 6. Más 1, menos 5. Ahí sí está súper bien. Entonces, mi número de oxidación del cloro acá es más 5 positivo, ¿sí? Y ahí se balancea también las cargas. Tengo menos 6 de carga y más 5 me da 0. Está neutro. Muy bien. Después tenemos el azufre. El azufre no está combinado con absolutamente nada, ¿sí? Entonces, al azufre le vamos a poner un número de oxidación 0. ¿Por qué? Porque nuestra regla que vimos en la clase pasada nos decía que si un elemento está solito sin combinarse, su número de oxidación es 0, a menos que sea un ion. Y en este caso, el azufre no está en forma iónica. Entonces, 0, su número de oxidación. Bien, del otro lado tenemos el potasio otra vez, que el potasio, su número de oxidación siempre va a ser más 1, ¿sí? Y en el caso del cloro, que tiene tantos números de oxidación, no sabemos, ¿verdad? Pero para que me dé 0, mirando nomás, ya me doy cuenta de que el número de oxidación de este cloro tiene que ser menos 1, ¿verdad? Más 1 menos 1, 0. Entonces, ahí está. Es un compuesto neutro, no tiene carga, no es un ion, ¿verdad? Y en el caso del dióxido de azufre, mi oxígeno siempre menos 2 y mi azufre es lo que no sé, ¿verdad? Vamos a ponerle una X a este azufre mientras. Entonces, esto va a ser X, 2 por menos 2 menos 4, y eso me tiene que dar igual a 0, ¿verdad? Y si despejo de acá, este menos 4 que está restando, pasa a sumar y me queda que mi X es igual a 4 positivo, ¿sí? Y escribo su número de oxidación. Este es el primer paso, más 4, ¿ok? Primer paso. Ahora, una vez que yo ya coloqué todos los números de oxidación de todos los reactivos y todos los productos, tengo que mirar qué ocurrió por acá, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que, por ejemplo, el cloro, veo que acá tiene más 5
y acá tiene -1. ¿Ok? Hay un cambio importante en su número de oxidación. Y también ocurrió que el azufre, acá tiene 0, y acá tiene +4. También hubo un cambio importante en su número de oxidación. En el caso del oxígeno, su número de oxidación permaneció constante. Entonces no me interesa mirarle al oxígeno. En el caso del potasio, lo mismo. Su número de oxidación permaneció constante, entonces no me interesa mirarle. Lo que nos interesa es lo que sale de lo común, ¿verdad? Lo que cambia. Entonces, el cloro. Voy a traerle acá el cloro. El cloro. Cuando estaban los reactivos, tenía +5. Y cuando le tengo en el producto, tengo -1. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con el cloro? Si antes tenía un número de oxidación positivo y después tuvo un número de oxidación negativo, es porque ganó electrones, ¿verdad? O sea, si yo tengo +5 y gano un electrón, mi carga queda +4. Si gano otro electrón, mi carga quedan 3. Si gano otro electrón, mi carga quedan 2. ¿Por qué digo gano y pongo menos? Porque el electrón tiene carga negativa. Lo mismo puedo explicar de la siguiente manera. Si mi carga es +5 y yo gano un electrón, me quedo positivo 4. Si gano 4 electrones, me queda en 0, ¿verdad? Y si gano un electrón más, me quedo en -1. Es decir, acá mi cloro ganó 1, 5, 6 electrones ganó, ¿verdad? Es decir, mi cloro ganó 6 electrones, gran 7. 6 electrones ganó para llegar a una carga -1. ¿De dónde sacó todos esos electrones? Y ahora vamos a ver. Entonces, el cloro ganó electrones. Eso podemos escribir ahí. Cloro ganó electrones. Disminuyó luego su número de oxidación, ¿verdad? Y dijimos, bueno, disminuyó su NOx. Podemos escribir eso acá. No hay ningún problema para analizar. ¿Qué más observamos? Si me disminuyó su NOx, ganó electrones. ¿Sí? Y si ganó electrones, se redujo. ¿Está? Y si se redujo y ganó electrones y disminuyó su NOx, quiere decir que mi cloro es el agente oxidante. ¿Mm? El agente oxidante es el que se reduce, gana electrones y disminuye su número de oxidación. Excelente. Y en el caso del azufre, igual voy a hacer acá el análisis, pero es muy parecido. El azufre tenía 0 en los reactivos y en los productos tiene +4. ¿Sí? ¿Qué le pasó al azufre? Teníamos 0 y el azufre perdió electrones. Si yo pierdo un electrón, me quedo con carga +1. Si yo pierdo otro electrón, carga +2. En este caso, el azufre perdió 4 electrones. ¿Mm? 4 electrones. Entonces se quedó con carga +4. ¿Ok? Entonces, eso mismo, ese mismo análisis yo puedo escribir acá. Puedo escribir con 4 flechas. Este es el análisis que hay que hacer. Su número de oxidación aumentó. Por ende, quiere decir que perdió cargas eléctricas, perdió cargas negativas, digo bien, perdió electrones. Eso quiere decir que se oxidó, porque perder electrones es oxidarse, y por ende, mi azufre en esta reacción es el agente reductor. Bueno, en realidad no es el azufre, ni tampoco el cloro. ¿Sí? ¿Cuál es en realidad el agente oxidante? El agente oxidante en realidad es el que contiene al cloro. En este caso, mi agente oxidante es el clorato de potasio. Y esta sal
de potasio, una sal ternaria. Y en el caso del agente reductor, sí es el azufre, porque el azufre estaba solito en mis reactivos. ¿Sí? Entonces, mi agente oxidante y mi agente reductor siempre van a estar en el lado de los reactivos. ¿Ok? Em, ¿Qué pasa con los otros electrones que están por acá? ¿Verdad? Dijimos, este ganó 6 electrones y este perdió 4. ¿Qué pasa con los otros? Y de momento no le vamos a hacer mucho caso. ¿Sí? De momento. Em, Más adelante, cuando tengamos que balancear reacciones redox, sí, nos vamos a enfocar en eso, en dónde están los otros electrones. Ok, esto es un ejercicio. Hice lento, pausado, bien explicado para que, em, para que se entienda. Ahora vamos a hacer otro, un poquito más rápido. Em, Vamos a hacer este fue el 1, vamos a hacer el 5. No, el 5 no, vamos a hacer el 4. Igual ustedes tienen que hacer todo. Vamos a hacer el 4. El 4 dice H2S más HNO3 y eso me da como producto ácido sulfúrico más, no, más agua. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos acá. Nuestros reactivos tenemos ácido sulfídrico, H2S. El hidrógeno está más a la izquierda que el azufre, por ende es menos electronegativo. Su número de oxidación va a ser positivo entonces, ¿sí? Positivo 1. Y el del azufre va a ser negativo, pero no sabemos cuánto, ¿verdad? Obviamente, mirando algunos ya pueden calcular y está súper bien. Lo importante es poner acá arriba el número de oxidación que le corresponde. Para la gente que ya sabe, puede ponerle directo. Si no estamos pillando cuánto es, entonces calculamos como venimos haciendo. 2 por más 1 más 2. A esto le sumamos x y eso me tiene que dar igual a 0. Entonces, si despejo, el 2 que está positivo pasa al otro lado con el signo negativo. Y me queda que el número de oxidación del azufre es -2. ¿Está? Entonces al azufre le voy a poner acá su número de oxidación -2, porque después le vamos a analizar también. Para el ácido nítrico tenemos acá -2. Voy a hacerle con otro colorcito al oxígeno. -2. El hidrógeno +1, porque se juntó con puros electronegativos. Y si quieren hacer directo acá y poner, no hay ningún problema. Si no saben de forma directa, le ponen la X y calculan. O sea, entonces, +1 más X, y 3 por -2, -6. Y eso me tiene que dar igual a 0. Entonces acá tenemos que X -5 es igual a 0. Por ende, X es igual a 5 positivo. ¿No? Si ya pueden hacer directo, no hay ningún problema. Repito, pueden poner acá arriba. Eso es lo importante, poner arriba cuánto es el número de oxidación de cada uno. Bien, y acá no podemos dar por sentado que el azufre use su mismo número de oxidación y tampoco el nitrógeno, ¿verdad? Pero los demás sí. El oxígeno siempre es -2. Esa es una constante. Entonces a todo lo que es oxígeno siempre le voy a poner -2. A todo lo que es hidrógeno, siempre y cuando esté combinado con átomos más electronegativos, siempre positivo, 1. Positivo, 1. ¿Verdad? Y en el caso de los demás, tanto el nitrógeno, no sabemos, y el azufre tampoco. Entonces le ponemos una X. Entonces acá va a ser 2 por +1, va a ser +2, más X, 4 por -2, -8, y eso me tiene que dar igual a 0. Entonces acá es X, -8 más 2 es -6, igual a 0.
Entonces la X es igual a 6 positivo. ¿Sí? 6 positivo. Bien. Y en el caso del nitrógeno, acá es X menos 2 me tiene que dar igual a 0. Y acá me sale que X es igual a 2 positivo. ¿Sí? Entonces eso voy a poner arriba para guiarme, para poder ver mejor. Entonces el azufre acá es más 6 y el nitrógeno acá es más 2 positivo. Y le analizamos a ambos, a los que cambiaron su número de oxidación. ¿Quiénes cambiaron? Y el azufre cambió de menos 2 a más 6. Y después también el nitrógeno cambió de más 5 a menos 2. ¿Verdad? Entonces le analizamos primero al azufre. El azufre teníamos menos 2 y en los productos tiene más 6. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Que su NOx aumentó. ¿Verdad? De tener negativo, ahora tiene positivo. Después, como su número de oxidación aumentó, quiere decir que perdió electrones. ¿Sí? Perdió electrones. ¿Qué más? ¿Qué más pusimos en el otro análisis? Me olvidé. Que me vinieron a hablar y me flasheé un rato. Ah, claro. Perdió electrones, disminuyó. Se redujo o se oxidó. Y si perdió electrones, se oxidó, ¿verdad? Entonces, puedo poner acá, se oxidó. ¿Está? Y quiere decir que el azufre está contenido en el agente reductor. ¿Cuál es mi agente reductor entonces? Y es el compuesto. ¿Dónde está el azufre? En este caso es el H2S. ¿Está? Bien. En el caso del nitrógeno, voy a hacer por acá. Ustedes pueden hacer abajo también si quieren, pero yo voy a hacer por acá para que se vea. El nitrógeno empezó con más 5 y terminó con más 2. ¿Sí? Entonces, el nitrógeno ganó electrones. ¿Por qué? Porque su NOx disminuyó. Su NOx disminuyó. Eso quiere decir que ganó electrones. Si ganó electrones, entonces se redujo y eso quiere decir que el nitrógeno está en el agente oxidante. ¿Quién es mi agente oxidante entonces en esta reacción? Y es mi ácido nítrico, HNO3. ¿Sí? Los agentes oxidantes tienden a oxidar a otras sustancias. Los agentes reductores tienden a reducir a otras sustancias. ¿Está? Y acá el agua es un producto que mucho no me interesa porque, bueno, el hidrógeno y el oxígeno conservaron en todo momento su número de oxidación. No sé si se observa qué es lo que ocurre realmente en una reacción química, ¿verdad? Hay cambios de electrones, hay cambios de átomos, un átomo se va con otro, se cambian, ta, 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 y eso es lo que ocurre realmente, ¿no? Ese es el análisis. Espero que haya quedado claro. No quiero hacer más largo el video, pero sí hice bien detallado. Todo lo demás sigue el mismo procedimiento. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirme, tirarme un mensajito o mostrarme cuando nos encontremos por ahí. ¿Está?